Alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Yo les dije en la última clase que estamos en un proceso de recapitulación, es decir, una especie de, hablando criollanamente, de repaso, porque ya hemos terminado la unidad 9. Entonces, se me viene a la mente con mis alumnos de tercero de secundaria trabajar sobre la revolución industrial. Y yo les dije la palabrita revolución, ¿en qué consiste? Y hay una diferencia entre revolución y rebelión en cualquier actividad humana. La revolución es cuando hay un cambio, una transformación en varios aspectos de la etapa de la vida. Y la rebelión es una especie, digamos, de levantamiento de una partecita de ese todo. Un ejemplo de revolución. En 1967 se llevó a cabo la revolución aquí en el Perú, la de Juan Velasco Alvarado. Un cambio en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto educacional, en todos los aspectos. En cambio, la rebelión de mi amigo Tupac Amaru fue en un solo aspecto. ¿En qué? ¿Qué es lo que quería él? Simplemente que se crea un tribunal de justicia en el Cusco para una rápida y pronta administración de justicia. Nada más, eso lo pedía él. Ya teniendo conocimiento de lo que es la rebelión y la revolución, en esta clase, mis queridos alumnos y alumnas, vamos a tratar sobre la revolución industrial. Ya hemos hablado sobre la revolución de las 13 colonias. Ya hemos hablado sobre la Revolución Francesa. Y ahora vamos a hablar sobre la Revolución Industrial. ¿Dónde diablos se llevó a cabo la Revolución Industrial? ¿Dónde nace? ¿Dónde tiene su origen? ¿Cuántas fases pasó la Revolución Industrial? Y ustedes tienen que estar en forma paralela con la revolución científica y la revolución industrial. La revolución industrial nace en Inglaterra y tuvo 3 etapas, 3 momentos, 3 fases, eso ya yo les he dicho. La primera fase se llevó a cabo en 1760 hasta 1870. El centro principal de esa primera fase, fue Gran Bretaña. Fue Gran Bretaña, que está al norte de Europa, o sea, Inglaterra. La segunda fase se llevó a cabo en 1870 y se prolongó hasta 1920. Principales núcleos de la revolución industrial en la segunda fase fue Estados Unidos y Alemania. Son los países que le siguieron a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y en la tercera fase, 1940, se llevó a cabo una gran revolución y que se ha prolongado hasta la actualidad, hasta hoy. Cambios en el sistema económico.
La revolución industrial trajo una serie de cambios en el sistema económico. Ya yo les he dicho que la economía es una ciencia que trata acerca de la producción, la distribución, el consumo y la reinversión. Y antes de reinvertir, el empresario tiene que agarrar y cumplir con el pago a sus trabajadores, porque si no cumple, ¿qué va a suceder? Van a agarrar, se van a organizar los trabajadores y van a pedir o van a demandar el pago de acuerdo a ley, así como ahora está sucediendo en Ica, en el sur y en el norte, porque algunas veces las empresas también no cumplen con las normas. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Se organizan ellos y toman acuerdos para paralizar una huelga indefinida, me parece que es porque son 4 días. Cambios en el sistema económico. Primer cambio, el desarrollo de la tecnología. Oiga, la tecnología, los grandes empresarios, las grandes empresas, las grandes fábricas que existen. ¿Por qué cree usted que existen las grandes fábricas? En la primera revolución se inventaron las máquinas activadas por fuentes de energía. En la primera, máquinas activadas por fuente de energía, el agua y el carbón. Y cuando hablo del agua sobre esta cuestión de fuente de energía, de acuerdo a la central hidroeléctrica de Cagua. Y tenemos nosotros energía por la central hidroeléctrica de Cagua, por el agua, que tiene una bajada y una fuerza de Padre y Señor mío. Y el carbón. El carbón. ¿Con la finalidad de qué? De crear otros materiales, otros instrumentos. En la segunda se difundió el uso de la electricidad y el petróleo. ¿Para qué diablos sirve la electricidad, mis queridos alumnos y alumnas de tercer año de secundaria? ¿Qué cosa viene a ser el petróleo? ¿Para qué sirve? Importancia del petróleo. ¿Cómo no van a saber alumnos de tercero de secundaria? B. Una nueva organización del trabajo. Claro, si las empresas van creciendo, las empresas van desarrollándose, hay 500, 600 mil y más cantidad de obreros, trabajadores, el producto es de buena calidad. ¿Qué sucede? Van a tener que organizar la forma del trabajo, no sé, por turnos, quiénes son los que de repente faltan trabajadores, de repente faltan obreros, etcétera, etcétera, etcétera. La familia, ¿qué viene a ser la familia? Dice aquí, ¿qué viene a ser la familia? La familia o el taller fueron reemplazados. ¿Por qué? La familia, ¿se acuerdan ustedes de lo que habíamos hablado acerca de la familia que fabricaba sus cerámicas, etcétera, etcétera, en casa, o aquellos tejidos en casa que hasta ahora de repente existen en algunos lugares de la zona andina, van a ser reemplazados gracias a la revolución industrial por las fábricas, por las grandes fábricas. La fábrica es el sitio, es el lugar donde las materias primas, eso ya les he explicado hasta la saciedad,
las materias primas y los recursos naturales van a ser transformados en las fábricas. Van a ser transformados en las fábricas estas materias primas para obtener el producto o el bien. Eso ya les he explicado 50,000 veces. Gracias a qué? A la utilización, pues, de las grandes máquinas. Utilizan grandes máquinas en ese entonces. C, la expansión del mercado. Si tenemos cualquier cantidad de productos, estamos satisfaciendo las necesidades de los mercados a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Y nos damos el lujo para agarrar a nivel internacional para satisfacer los mercados. La producción en masa, orientada a un mercado más amplio. Puede ser un mercado regional, puede ser un mercado nacional o puede ser un mercado internacional, gracias a la aparición de las máquinas en las fábricas. Y más chamba, más trabajo para los obreros. Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, que se encuentra arriba, Gran Bretaña, es la primera nación industrial en el mundo. Inglaterra es la primera nación industrial en el mundo. ¿Por qué factores, por qué causas se convierte Inglaterra en la primera nación a nivel mundial? Por la revolución agrícola, número 1. Por la revolución agrícola, es decir, en la agricultura se tuvieron que incrementar máquinas para una mayor producción gracias a la aparición de las máquinas. Cualquier cantidad de productos agrícolas. Segundo factor, la revolución demográfica. Revolución demográfica. ¿Qué cosa viene a ser la demografía? Es la relación que existe en un espacio geográfico y la cantidad de habitantes que existe en ese espacio geográfico. Disminución de las tasas de mortalidad gracias en ese campo de la revolución demográfica y gracias a las maquinarias en el campo y gracias a la producción de calidad de los bienes, disminuye la tasa de mortalidad. Menos muertos, niños, infantes, tanto mayores. Mejor alimentación, alimentación de calidad. Disminución de las epidemias, de las enfermedades infectocontagiosas. Y el aumento de la población incrementó la demanda. Claro, menos fallecimientos, menos muertes, entonces va creciendo la población. Y cuando la población crece, hay mayor demanda. Ellos consumen más, por supuesto, pues. Eso es por lógica. Cuanto mayor es la población, tenemos que demandar para alimentar a esa gente. Mayor demanda. Por la revolución de los transportes. Es la tercera causa
o factor, la revolución de los transportes. Si no existiera una revolución de transportes, ¿cómo diablos vamos a trasladar los productos, los bienes y los servicios de un punto A a un punto B? ¿Cómo vamos a trasladar los bienes a las regiones, a nivel nacional y a nivel internacional? Si no existieran las vías terrestres, las vías marítimas y las vías aéreas, ¿cómo sacamos esos productos a otros países? ¿Cómo? Entonces aquí por eso nos hablan por la revolución de transportes. En Estados Unidos, los ferrocarriles, cualquier cantidad de trabajo, muchos habitantes de otros países tuvieron que migrar, sobre todo de África, tuvieron que migrar a Estados Unidos porque había cualquier cantidad de trabajo, a la construcción de ferrocarriles, de vías de comunicación. ¿Ya ve? Construcción de canales para el transporte fluvial, construcción de canales, mejorar las vías terrestres, barcos de vapor y ferrocarriles permitieron que los traslados fueran rápido y eficiente. Oiga, qué lindo es esto, la historia. Qué macanudo, qué bestial. Luego tenemos la conformación de un imperio colonial. La conformación de un imperio colonial viene a ser otra característica. Gran Bretaña, Inglaterra, sobresalió en el comercio mundial. ¿Ya ve? Gracias a la revolución industrial, Inglaterra se convierte en un país en donde sobresalió en el comercio, en el aspecto comercial a nivel mundial y la posesión de extensas colonias. Cualquier cantidad de colonias en los 5 continentes tuvo Inglaterra. Y no me van a decir que no. En Estados Unidos, en África, tuvo cualquier cantidad de colonias. En el Asia, en Europa mismo. Un sólido sistema financiero. Cuando decimos sólido, es una cuestión fortalecida, fuerte. Un sólido sistema financiero. Disponía abundancia de capitales, un ambiente propicio para consumir y un desarrollo sistema de banca e inversiones. Banca e inversiones. Hay que ahorrar esos capitales después de haber cumplido con todas nuestras obligaciones como empresa y como empresario, seguramente se dedicaban a guardar el dinero. Un sólido sistema, una ética capitalista protestante, una ética capitalista protestante. La sociedad británica, la comunidad británica, que era predominantemente liberal. Sí, o sea, el liberalismo político, el liberalismo económico, era preponderantemente burguesa y protestante. Burguesa. La burguesía, pues, era la alta burguesía y la baja burguesía y los protestantes. ¿Qué religión tiene Inglaterra? Eso ya yo les he dicho. La religión de Inglaterra. ¿Se acuerdan ustedes?
esa mezcla de catolicismo con el protestantismo. ¿Cómo se llama esa religión? A ver. Muy bien. Tenía una concepción positiva que el resto de Europa hacia el espíritu de empresa. O sea, ellos tenían un gran espíritu de empresa, a pesar de que eran liberales, eran de la burguesía y protestantes. A ellos tenían un espíritu de empresa. ¿Quién ellos? Inglaterra. Sí, claro, pues. La era de los inventos, la época, la etapa de los grandes inventos, las máquinas de vapor, ¿sí? La industria textil, ¿sí? Todo en base, pues, a maquinarias, pues. Carbón y la siderurgia. Se acordarán seguramente ustedes la planta siderúrgica de Chimbote, la planta siderúrgica allá en Arequipa. En Chimbote, esa planta siderúrgica para la fabricación de los fierros, para las construcciones. ¿Sí? En Arequipa, de igual manera, gracias a el carbón de los metales, carbón metálico, la locomotora. Claro, pues. Y el ferrocarril. El ferrocarril. Aquí en el Perú tenemos ferrocarril al centro, hay que darle mantenimiento y conservación a los ferrocarriles aquí en el Perú y a nivel mundial, que sirve mucho, mucho, sirve para el transporte de cargas, para el transporte de pasajeros, para el transporte de minerales, para el transporte, qué sé yo. ¿Sí? La segunda revolución industrial, todo eso lo que les he hablado, comprende la primera revolución industrial. Ahora nos vamos a la segunda revolución industrial, mis queridos amigos y amigas del tercer año de secundaria. Estudien, aprovechen hoy porque les va a servir para el mañana. Eso les digo con experiencia. Ustedes tienen que agarrar y tener un depósito ahí de experiencias, de estudio, etcétera, etcétera. La segunda revolución industrial, ¿cuáles fueron las causas y los factores? El uso de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. ¿Para qué diablos sirve el petróleo? ¿Para qué sirve la electricidad, mis queridos alumnos del tercer año de media? Eso lo tienen que saber ustedes al dedillo. Por favor, y los que no recuerdan, péguenle una repasadita, agarren su libro, ingresen a internet, no pierdan el tiempo. Tienen que alimentar la mente, tienen que convertirse en entes dinámicos. ¿Sí? La sustitución del hierro por el acero. Eso es lo que les he dicho en Chimbote. Para la fabricación de armamentos. Para la fabricación de armamentos. Industria naval y construcción. Claro, pues. Para modernizar los armamentos en la industria naval, por ejemplo. Para los barcos. La aparición de la industria química. ¿Qué cosa viene a ser la química? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué sé yo?
Y ustedes saben por qué el profesor de la especialidad les ha enseñado la física y la química, qué cosa viene a ser las ciencias naturales. Todo eso lo tienen que tener ustedes aquí en la mente, al día, porque ustedes todavía son chibolos y tienen mucho por delante, pero tienen que tenerlo aquí como especie de un depósito que esté en constante dinamismo, que esté en constante movimiento, porque quieren salir de ese depósito y hacerse consciente. Y se va a ser consciente cuando ustedes empiecen a conversar, a dialogar con sus compañeros de clase, cuando estén en la universidad. Recuerdo que el profesor Montes nos decía sobre la química y la física. Recuerdo esto del profesor Ginés Bazán que nos hablaba acerca de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la aparición de la industria química en la segunda revolución industrial, la especialización del proceso del trabajo. Hay que especializar por áreas. En esta área la producción está, en esta otra área, en esta otra área, etcétera, etcétera. Aquí exclusivamente se van a dedicar aquí a trabajar sobre cuestiones de tuerquitas, y por allá sobre cuestiones de tuercas, y por allá sobre cuestiones de llaves, qué sé yo, ya ve, especialización, pues. La especialización del proceso del trabajo. Aparecen formas de trabajo como el taylorismo. Ojo con esto, como el taylorismo de mi amigo F.M. Taylor. Y el fordismo, de eso de la fabricación de automóviles marca Ford. ¿Se acuerdan? Papá, abuelo, se acuerdan ellos y conversen, pues, dialoguen, pues, no se queden en casa como en un mutismo. Tantas cuestiones hay para dialogar y conversar, mis queridos alumnos y alumnas. La concentración de empresas, así surgieron los TRUS, los famosos TRUS, las construcciones de empresas, grandes empresas como los famosos TRUS y los holding. Fueron grandes empresas. Grupos formados por varias empresas buscaban monopolizar. Ya saben lo que significa monopolio. ¿Qué cosa viene a ser el monopolio? Farfán. ¿Qué cosa viene a ser el monopolio? Villanueva. ¿Qué diablos viene a ser el monopolio, mis queridos alumnos de tercero, de secundaria? Monopolio comercial, ¿en qué consiste? ¿Acaso nosotros en la época del virreinato no estuvimos en el aspecto económico el monopolio comercial con España, donde era la venta única y exclusivamente de nuestros productos España y Perú, el virreinato del Perú y España? ¿Y que acaso no estuvo Saltón? ¿Quién? Inglaterra. ¿Y acaso no les he contado a ustedes de que Inglaterra agarró y tuvo que participar para la organización y desarrollo de la corriente libertadora del sur de mi amigo San Martín, y más tarde de Simón Bolívar? Y Simón Bolívar se me viene a la mente al toque. ¿Por qué? Porque cuando llegó acá al Perú Simón Bolívar, una de las primeras acciones que realizó fue dejar sin efecto las famosas comunidades indígenas. Eso yo les he dicho a ustedes. Dejó sin efecto a través de un documento normativo, de un decreto supremo, dejó sin efecto las famosas comunidades indígenas, quitándoles a los aborígenes que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Esa pobre gente, los campesinos, los comuneros, que
es lo que tuvieron que hacer cuando sale ese decreto supremo firmado por Simón Bolívar. Tuvieron que migrar hacia la costa, en las grandes haciendas, en los valles de la costa, sacándose el ancho para trabajar, mientras que el bello en Estados Unidos recibiendo el dinero que por el sacrificio de los comuneros que habían migrado de su tierra, de su zona, de su espacio, de la zona andina hacia la costa, porque se quedaron sin ganadería y sin agricultura. Ay, Dios mío. Por eso siempre recuerdo a Simón Bolívar. Siempre recuerdo a Simón Bolívar. Dice, grupos formados por varias empresas buscaban monopolizar un sector de la producción y acabar con la competencia. Monopolizar, para que no exista la competencia. Las nuevas formas de venta. Por la gran demanda aparecen los grandes almacenes. Aparecen los grandes almacenes a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Esos grandes almacenes para que la gente, los demandantes, no se quejen, no se preocupen. Estaban depositados en esos almacenes los productos a nivel nacional y a nivel internacional, en los mercados. Estaban almacenados, como su nombre lo indica, para luego sacar de esos almacenes cuando hay una gran demanda de esos productos. Y desarrollo de la publicidad. Claro, pues, los diferentes medios de comunicación agarraban e informaban a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Fíjense ustedes esta situación del comercio. Las nuevas potencias industriales. La industrialización fue uno de los factores de desarrollo del capitalismo. El capitalismo está en auge gracias al desarrollo industrial. Los grandes países económicos gracias al desarrollo industrial, empezando por Inglaterra, luego Alemania y hoy Estados Unidos. Y ojo, no se queda atrás los países de Europa, del continente asiático, porque Japón quiere convertirse en país económico que ocupe el primer lugar, está haciendo la guerra de sus países a Estados Unidos. Económico, una guerra económica. Potencias industriales. Potencias industriales, Estados Unidos y Alemania. Son las grandes potencias industriales. Estados Unidos, ¿qué sucedió en el año 1836? O 30, por favor. Se desarrollaron industrias textiles y siderúrgicas en Estados Unidos en 1830, grandes industrias y plantas siderúrgicas. 1. La construcción de ferrocarriles y una gran migración extranjera. Eso es lo que les he dicho ya. Si habían empresas, fábricas, había la construcción de ferrocarriles, de vías de comunicación para agarrar y tener que trasladar esos productos de un punto A a un punto B, de un estado federal A a un estado federal B. Había cualquier cantidad de oportunidades para trabajar. Por eso
existió la gran migración de muchos habitantes de los diferentes países del mundo a Estados Unidos, fundamentalmente los del continente africano, los del continente asiático, y no me van a decir que no. Estados Unidos, entonces, fue una de las grandes, y es una de las grandes potencias económicas. Luego tenemos Alemania. ¿Qué pasó en 1871 en Alemania? Se dio el gran empuje industrial por su excelente nivel de su educación universitaria. Prepárense bien, mis queridos alumnos. Tiene que ser las universidades de calidad, un centro de estudios superiores de calidad, no un mamarracho. Hay algunas universidades particulares donde se dedican a cobrar, pero su formación es deficiente. Hay algunas universidades particulares que son muy buenas también. Entonces, fíjense lo que dice acá. En 1871 se dio el gran empuje industrial, gran desarrollo industrial, por su excelente nivel de su educación universitaria, profesionales egresados de las universidades tenían que agarrar y conversar con los dueños de la empresa, capacitarlos, alimentarlos y realimentarlos, porque han salido fresquecitos de acuerdo al periodo, al momento y a la época, y con gran conocimiento de calidad, pues, por el vínculo entre la investigación científica y las industrias químicas y eléctricas, el vínculo, el desarrollo de los ferrocarriles, por el desarrollo de los ferrocarriles, el financiamiento bancario de los grandes proyectos industriales. Ahí está Inglaterra, ahí está Alemania, ahí está Estados Unidos, países desarrollados económicamente, pero gracias a qué? A la industria, a las grandes maquinarias. Y esto también tuvo su desventaja. ¿Por qué? Porque cuanto más maquinarias tiene una fábrica, va a tener que despedir a sus obreros. Y los obreros despedidos tuvieron que agarrar y protestar. ¿Por qué? Si un gran economista ha dicho que el trabajo del hombre crea riqueza para satisfacer las necesidades humanas, ¿y por qué nos están despidiendo de este trabajo si nosotros creamos riqueza? ¿Por qué nos despiden de esta fábrica? Así es que, mis queridos alumnos, esa es la revolución industrial. En eso consiste la revolución industrial. ¿Me han entendido? Ahora sí ya tiene ya en su cerebrito para conversar, para dialogar, para charlar, ¿sí? Y no se quede en el mutismo, porque hay temas que hablar. Les voy a dejar una preguntita. Una preguntita. ¿Qué factores permitieron el desarrollo industrial de Estados Unidos y Alemania? ¿Por qué Estados Unidos y Alemania se convirtieron en países desarrollados? ¿A qué se debió eso? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los factores? A eso se refiere. ¿Sí? Listo. Ahí nos quedamos. Hasta la próxima.
Chao.